Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Elena, editora de La Ediciones. Yo soy Vanessa, editora de Akane Editorial. Yo soy Marta, soy la mitad de Pato Ediciones. Y yo soy Sara y soy la otra mitad. Bueno, esta charla nace sobre todo por parte de los escritores que quieren mandar su libro a una editorial y no saben cómo empezar. Entonces, bueno, vamos a hablar pues de cómo se hace y también de los errores más comunes para que no se repitan, porque esos errores son tantísimos, o sea, pasan tantísimas veces que es mejor avisar para que no siga sucediendo. Sí, lo de la presentación que está. Bueno, no sé si utilizáis redes sociales, pero si lo hacéis podéis buscarlo en Twitter, o sea, somos @patoediciones, y hay una presentación bastante visual sobre lo que vamos hablando. Se puede ver tanto offline como en online, pero bueno, es como un apoyo. Sí, si os metéis en el hashtag del Libroforum Sevilla 23, encontraréis el tweet donde ellas han dejado el enlace. Es un PowerPoint en el que, pues eso, os explicamos un poco los errores más comunes y cómo evitarlos, claro. Vale. Lo primero de todo, hemos dividido la charla en fases. La primera de todas ellas es qué hay que hacer antes de enviar el manuscrito, porque claro, no todo es escribir la propuesta y organizarla, sino que también hay que hacer un pequeño proceso de documentación antes de enviar las propuestas editoriales. Y lo primero de todo y más importante es que la editorial a la que vayáis a enviar tenga la recepción de manuscritos abierta. Eso es lo más importante de todo, porque ponemos fechas, porque o bien tenemos el plan editorial terminado ya para ese año y no cogemos más porque si no se demoraría demasiado en el tiempo, o bien, pues por otras razones, la recepción de manuscritos está cerrada. Este es uno de los errores más comunes. Importante. Iba a decir, próximamente Ela va a abrir convocatoria, pero Pato y Akane la tienen cerrada, por ejemplo. Exacto. Nosotros la abrimos del 15 al 31 de marzo y ellas la han tenido abiertas hasta hace muy poquito. Sí, efectivamente. Y por favor, si pone que está cerrada, no mandéis manuscrito en plan de sé que está cerrada, pero lo mando por si cuela. No cuela. No va a colar. Lo sentimos muchísimo, sabemos que tenéis muchas ganas de publicar, pero tened en cuenta que somos personas las que estamos detrás de la pantalla y que tenemos nuestros ritmos y nuestras agendas. Exacto. Vale. También es importante asegurarse de que la editorial a la que queréis mandar vuestro libro publique el género que escribís. Porque, por ejemplo, si tenéis una novela romántica, si la mandáis a una editorial que publica solamente novela negra, por razones obvias no va a entrar en catálogo. Entonces vais a perder vosotros, ya más que la editorial, vosotros como autores perderéis más el tiempo mandando esa propuesta. Eso es, y también sobre todo, a colación de lo que ha dicho mi compañera, si tenéis dudas con respecto a los géneros que publica esa editorial, les podéis preguntar, les mandáis un correo y demás. Oye, mi novela es de X género, no he visto en vuestra web que esté especificado si lo publicáis o no, me podéis resolver la duda y no pasa nada y todo se soluciona rápido. De todas formas, muchas veces lo aclaramos, o sea, publicamos estos géneros, no publicamos, en mi caso, terror, no publicamos terror, entonces no enviéis terror en plan de bueno, pero es que igual te gusta, no. De verdad que no. O, por ejemplo, si no entra dentro del tipo de género que están pidiendo, o sea, por ejemplo, lo que tú dices, no acepto terror. Bueno, tiene terror, pero también tiene romance. Si principalmente es terror, no va a colar. Exactamente. Luego también importante, no mandáis manuscritos, estamos muy de negativa, ahora llegaremos a las cosas positivas, sí, pero no mandáis los manuscritos por mandar, es decir, vais a una editorial abierta y mandas porque sí, porque a lo mejor luego en un futuro esa editorial no te termina de convencer, o a lo mejor hay otra que te gusta más y que también tiene el proceso abierto y dice, uy, estoy a punto de firmar con esta, pero en verdad me gusta más la otra. O sea, si no estáis seguros del proceso, paradlo a tiempo, o sea, un no a tiempo vale muchísimo. Uno de los consejos principales que nosotros os recomendamos es que habléis con autores que han publicado con esa misma editorial. Es tan sencillo como la mayoría de ellos y ellas os van a contestar sin ningún tipo de problema. En plan, hoy tengo dudas sobre esta editorial, no sé si son trigo limpio o no son trigo limpio.
somos todos un equipo y sobre todo vosotros los escritores más todavía. Entonces, hablar entre vosotros y si tenéis dudas o lo que sea, preguntad y os sacarán de dudas. Bueno, también si ya queréis hacer como una investigación muchísimo más exhaustiva, siempre está la posibilidad de comprar libros de esa editorial. Es decir, yo qué sé, pues pillar uno en oferta o lo pillas en formato digital, que siempre es más barato. Exacto. Pues para ver cómo trabajan en tema de a ver cómo son las ilustraciones, cómo es la edición, cómo es la corrección, la maquetación, etcétera. Sí. Incluso también si hay alguna editorial, pues como aquí que estamos nosotras y venís a este evento y demás, os podéis acercar a nuestras mesas y charlar con nosotros, podéis coger los libros que tenemos sin ningún tipo de problema, ver cómo son, el material del que están hechos, si tenéis dudas y demás, nosotros no nos comemos a nadie y os podemos contestar todas las dudas sin ningún tipo de problema. Claro, al final, igual que nosotros elegimos a los escritores, vosotros también tenéis que elegir la editorial, no Exacto. mandar por mandar, sino decir, me gusta esta editorial por cómo trabaja, por los libros que saca, entonces es un poco una elección de los dos. Claro, a lo mejor de un listado de 200 editoriales encajáis con 20 de ellas, pues sería una propuesta editorial para esas 20 y ver si seguís en el proceso y si no, que no siempre te van a responder, que eso también es muy importante que tenerlo en cuenta. Exacto. Vale, y entonces ahora ya pasamos al momento en el que os sentáis delante del ordenador y vais a empezar a escribir vuestra propuesta editorial. Lo más importante de todo es que tengáis abiertas las pestañas de las editoriales a las que vais a enviar el manuscrito y leáis atentamente las bases, porque cada una os va a pedir las cosas de una manera diferente y lo ideal es que lo hagáis tal y como os lo piden. Sobre todo porque si no nos da la sensación de que mandáis por mandar y la verdad es que no da buena imagen. Y aparte que a lo mejor no se corresponde con el tipo de recepción que nosotras buscamos porque nuestro proceso difiere mucho del proceso de otra editorial. Exacto. Entonces es muy importante fijarse en ese tipo de cosas también por facilitar el trabajo, aunque quede mal, pero si se pide de cierta forma es por algo. Exacto, Hay que tenerlo en cuenta por eso. Exacto, os lo pedimos así sobre todo para que el proceso sea mucho más corto también para vosotros, porque si os lo pedimos de una manera es para que también vosotros recibáis una respuesta lo más pronto posible y que podáis enviar el manuscrito a otra editorial sin problema ninguno. De hecho, hay editoriales que si no se manda lo que se ha pedido, el manuscrito se elimina automáticamente sin ningún tipo de respuesta. Exacto. Es que parece evidente, ¿no? En plan, os decimos, leed las bases. No es evidente. No. Por lo visto no, porque si se piden las cosas de una forma es por algo. Por ejemplo, un error muy común es no enviar un resumen completo, que creo que eso es algo que pedimos mucho a los editoriales, y dices, vale, no quieres hacerme spoilers de tu manuscrito, pero entonces ¿cómo lo evalúo yo? ¿Me invento de qué va tu novela? Claro. Entonces os ponéis pegas a vosotros y al final es... Exacto. Al final lo que estamos haciendo es trabajar. Una editorial trabaja con un autor. Si yo necesito una propuesta editorial con un resumen completo, no es porque quiera no leerme tu libro, sino porque quiero saber a qué me enfrento antes de leerme el libro y poder trabajar muchísimo mejor ese libro. Exacto. Bueno, hablando de propuestas editoriales, muchas veces las editoriales ofrecen una plantilla de propuesta editorial. Una propuesta editorial es complicada, somos conscientes de que son muchos quebraderos de cabeza, entonces muchas de nosotras intentamos facilitaros lo máximo posible todo lo que es lo que pedimos. Si estamos ofreciendo una plantilla, por favor no la modifiquéis, porque al final es como te estoy pidiendo el número de palabras, lo típico que se pide en una propuesta, y si no, pues resumen básicamente una ficha técnica, número de páginas, número de palabras, porque las palabras son importantes, qué géneros tiene, una pequeña sinopsis, que es por ejemplo la parte de atrás del libro, el resumen que tú pondrías, y luego un resumen completo con spoiler. Si principalmente estamos pidiendo eso, eliminar ciertos apartados puede ser contraproducente para el autor. Podéis sumar si queréis, sumar cosas, hablar Sí. de los personajes, Eso sí. restar, no. Eso es porque, por ejemplo, al menos a nosotros muchas veces el apartado que más se saltan es el número de palabras. Y el número de palabras es clave para saber en qué formato va a entrar, si es novelette, si es novela, y eso influye mucho en el plan editorial para el año siguiente, porque claro, tenemos que intentar equilibrar las novelettes con las novelas. Entonces, saber el número de palabras que tiene, pues es un elemento clave.
hay gente que piensa que con el número de páginas es suficiente y no, porque depende mucho del tipo de letra que estés utilizando, del número de espacios que pongas, de los diálogos, de un montón de cosas. Exacto. Entonces tiene que ser el número de palabras. Y también si es una bilogía, si es una trilogía, si forma parte de una saga más grande. Eso también es muy importante porque de cara al plan editorial también es necesario saber pues dónde encajar ese tema. Y sobre todo también el género. Porque claro, es una de las cosas que más nos encontramos, es que nos encontramos mucho del mismo género. Entonces intentamos que los años editoriales sean lo más variados posibles. Y si vuestro libro es de ciencia ficción o de terror y demás, eso puede hacer que escaléis puestos, en el sentido de que es de lo que menos nos llega y eso puede ser favorable para vosotros también. Y las dudas, de verdad, es una cosa, entendemos que puede dar vergüenza, que puede decir, hoy van a pensar que soy un pesado. No, si preguntáis, evidentemente con respeto, si se pregunta... evidentemente, si la respuesta no está respondida en ninguna otra parte, porque hay preguntas frecuentes que se preguntan otra vez, es como, esto está en la sección de preguntas frecuentes, pero si hay una duda que a ti te está reconcomiendo porque no sabes decir, uy, tengo esta novela que no estoy segura de si encajaría porque tiene estos dos géneros, entonces no sé qué poner, o no estoy segura de que vaya a ser una biología, a lo mejor se convierte en una trilogía, ¿qué hago? Pregúntale a la editorial. Las redes sociales, si se utilizan bien, son muy beneficiosas. Y nosotros estamos al otro lado de la pantalla respondiendo a cualquier duda que se plantee. Claro, y de hecho, por redes sociales, para mí personalmente es casi que más cómodo porque es mucho más rápido. O sea que si hay buena comunicación a través de las redes sociales, muchas veces para ese tipo de dudas, lo dicho, asegurarse primero muy bien de que no estén ya respondidas en otro sitio. O de que en el mismo post no se haya puesto. Así que eso, por redes sociales muchas veces es muchísimo más rápido y mucho más sencillo para las editoriales responder y la comunicación es más fluida. Exacto, sí. En la plantilla en el PowerPoint que hemos dejado, que ha dejado Pato subido, encontráis ejemplos de propuestas editoriales. Canva es una de las herramientas más fáciles y más asequibles que para hacer una propuesta atractiva, con imágenes, con colores y demás, que eso, quieras que no, pues también alegra la vista. Pero vamos, que la podéis hacer con cualquiera, con el mismo Microsoft Word, con un PowerPoint. Exacto. Claro, también es importante otro punto que íbamos a comentar, que es que hay muchas veces que nos encontramos que las propuestas no las hace el mismo autor que está presentando el libro. Esto, aunque no está mal que esto se haga, debería indicarse. Más que nada porque luego puede que haya cierta diferencia entre lo que nosotros hemos visto en la propuesta, que a lo mejor nos gusta cómo está presentado, pero no es exactamente igual a cómo lo habría hecho el propio autor. Así que es algo que se debería indicar para que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de valorarlo. Exacto, que no pasa nada si no lo habéis redactado vosotros. Claro. De hecho, no hay ningún problema. Es decir, si queréis contratar servicios externos porque os hace bola la propuesta editorial, estupendamente, o sea, no hay ningún tipo de problema. Pero sí que rogamos que nos lo informéis para tenerlo en cuenta. Porque sobre todo, ya no solamente a nivel estético, sino a nivel de redacción. Exacto. Sí. Incluso a nivel de argumento, de que a lo mejor una vez se lo explica a la persona que te está haciendo la propuesta, no capta exactamente la esencia de la obra tal y como la quiere transmitir el autor. Exacto. Entonces, como difiere un poco, es mejor informarlo y dejarlo claro. Eso es. Y bueno, una vez ya que tenéis redactada la propuesta editorial y bien diseñada, sabéis a qué editoriales lo vais a mandar, llega el momento de redactar el correo. Este punto también es muy importante porque, somos nosotras las que estamos detrás de los correos electrónicos, de las propuestas editoriales. Entonces, pues oye, un saludo está bien. No nos mandéis los correos sin asunto, porque muy posiblemente un correo sin asunto vaya directamente a rechazados, porque, necesitamos saber el título de la novela, cómo os llamáis vosotros, ese tipo de cosas. Entonces, no nos mandéis los emails vacíos, por favor. Un saludo siempre viene bien. Sí, y que un buen correo marca la diferencia. Exacto. Hay muchas veces que hemos recibido un correo, nos ha alegrado porque es como, mira, esta persona que es simpática, que es bien redactado. Cuidado, por favor, de no tener un correo de copia y pega, porque a veces nos han llegado hola, en las ediciones y somos Pato. Sí. También aseguraos de cómo se escriben los nombres, por favor, porque en las ediciones tiene 4 letras y nos ha llegado escritos de 20 maneras diferentes. El O con el H intercalada, en fin.
Entonces, bueno, un buen correo siempre marca la diferencia. Y no tengáis miedo a ser cercano. Es decir, entendemos que suena como, uy, una editorial, una empresa, es que tengo que ser súper serio. No hace falta ser súper serio. Incluso si incluye un meme o nos cuenta alguna anécdota de, mira, estaba mandando el manuscrito cuando mi gato ha hecho tal cosa. Y me manda fotos de tu gato. Sí. Entonces, eso siempre, de verdad, alegra muchísimo y a lo mejor luego al mes siguiente que estamos ya evaluando, decimos, mira, esta persona, la de este correo, que qué simpática. Y es que ganáis puntos, de verdad. Sí, porque tened en cuenta que si vuestro manuscrito llega a buen puerto, vamos a pasar muchas horas trabajando, muchas horas juntos. Muchos meses. Muchos meses. Muchos años. Y, oye, que haya una relación cordial y demás siempre es muy agradable. Bueno, vamos a llegar al punto en donde hemos estudiado a las editoriales, hemos hecho una selección de ellas, hemos hecho la propuesta y la hemos enviado. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Ahora toca la peor de las partes, yo creo que es esperar. ¿Estaréis de acuerdo con nosotras en que la espera es complicada? Claro. Estas esperas implican que muchas veces y en muchas ocasiones muchas personas insisten demasiado en saber demasiado pronto el resultado de su propuesta editorial, lo cual pues hace que nosotras nos sintamos bastante incómodas porque a lo mejor ha pasado una semana desde que se ha cerrado la recepción de manuscritos y ya estamos recibiendo preguntas de, bueno, ¿y qué pasa con mi manuscrito? ¿Ya se sabe algo? ¿Habéis dicho algo? ¿O cómo? Y eso no puede ser. E incluso un día, yo cerré la recepción el día 1 de marzo y el día 2 de marzo había gente preguntándome por su manuscrito. Entonces, me encantaría que mi trabajo solo fuera leer manuscritos, pero han llegado más de 400 y no soy flash leyendo. Entonces, pues, es que además yo entiendo que no lo hace la gente a mal, porque además añade un mensaje de no es por meter presión, pero sabes que estás metiendo presión. Exacto. Entonces, mejor no lo hagas porque yo al final me quedo con tu nombre de la persona que he preguntado ya 7 veces en un mes y ya cuando voy a responder a tu manuscrito ya lo evalúo diciendo, jo, es que es esta persona que es muy pesada. Entonces, ¿a qué afecta? Y que por desgracia no todos los mensajes son agradables, que tengáis en cuenta que somos personas los que estamos detrás. En muchas ocasiones el trabajo editorial no es nuestro trabajo base, nuestro trabajo original, sino que tenemos otros trabajos. Y la verdad es que las faltas de respeto no, porque bueno, nosotros tenemos más recorrido que ellas y bueno, nos han llegado incluso a amenazar. Entonces, por favor, tranquilidad, relax y las cosas llegarán cuando tengan que llegar. Quiero hacer un saludito a Elena Tejedor que nos está siguiendo desde Twitter. Hola Elena, un saludo guapa. Y bueno, también una vez que respondemos después de la espera, hay siempre dos opciones, o un rechazo editorial o un sí a él en fase o te publicamos. ¿Qué pasa con los rechazos? Suelen ser complicados y entendemos que te rechacen con la ilusión que te da y con las ganas que tienes de publicar, sea complicado de gestionar. Pero no hay que llegar a utilizar palabras ofensivas, Por favor, no. y queremos hablar un poco de una cosa que le pasó a una compañera nuestra, que es que a raíz de un rechazo editorial tuvo incluso que denunciar a una persona por acoso. Entonces, entendemos que es complicado, pero desde aquí queremos hacer como nuestro pequeño activismo de, por favor, cuidad a las personas que hay detrás de las pantallas. Exacto, porque no es que vuestro manuscrito sea malo, esté mal escrito y demás, sino que por X razón, porque ya hay ese género seleccionado de antes, por muchas razones, vuestro manuscrito no ha entrado en la editorial, pero no pasa nada, porque hay otras muchas. Es que un rechazo puede ser por 1.000 millones de razones. Puede ser simplemente que tu historia se parece mucho a otra que está en catálogo, que aún no ha sido anunciada. O que a lo mejor sea una saga de 7 libros y que sea imposible abarcarlo en ese momento. Exacto. O simplemente que el género no termina de cuajar dentro de ese catálogo. O sea, que es que pueden ser muchísimas razones. Exacto. Y si por lo que sea en el correo de rechazo no os decimos específicamente las razones por las cuales os hemos rechazado, no insistáis, porque muy posiblemente no vayáis a recibir respuesta a ese correo. Quien hace los informes de lectura no somos nosotras, nosotros somos editorial. Exacto, exacto. Y además que nos ha pasado varias veces que es como una exigencia, ¿no? De, vale, me has rechazado, pero ¿por qué? O te lo dicen rebotados como en plan de,
cuando te dicen, no me gusta y encima eres fea, ¿no? Pues nos dicen eso, en plan de, no, si en realidad no me gustaba tu editorial tanto. Que es como, bueno... Sí. O tú te lo pierdes, o... Eso me suena. O frases así que, bueno, pues la verdad es que lo único que va a conseguir es que vuestro correo electrónico vaya a la sección de bloqueados y ya sí que nunca jamás publiquéis con nosotros. Que de verdad que entendemos que el rechazo pues nunca sabe bien para nadie, pero Exacto. que entendáis que, pues lo que estaban diciendo, que no hay solo un motivo, no es que tu obra no me guste porque sea mala, hay 1.000 millones de motivos detrás. Y no tenemos tampoco por qué decirlo porque exactamente no nos encargamos de hacer informes de lectura. Exacto. Simplemente de evaluarlo para ver si publicamos o no. Y aún así solemos dar alguna pequeña explicación. No entramos en detalle, pero a lo mejor decimos, mira, nos gusta muchísimo, pero no es algo que ahora mismo meteríamos en el catálogo que estamos formando ahora mismo. A lo mejor en el catálogo de dentro de 2 años sí nos encaja, pero ahora mismo a lo mejor no. O mira, creemos que le falta un poquito de revisión, pero siempre he dicho de la mejor de las formas. Exacto. Es que también tened en cuenta que llegan muchos manuscritos. Voy a poner el ejemplo mío porque no sé cuántos les han llegado a ellas, pero yo he abierto un mes, me han llegado 421 manuscritos, con lo cual estoy muy contenta muchas veces por la confianza en la editorial. Pero claro, según tengo yo organizado el catálogo, voy a coger 5 o 6, porque no quiero publicar 100 libros al año, porque el tipo de editorial es así. Entonces, yo tengo un catálogo en el que voy mezclando, en mi caso, fantasía, ciencia ficción y contemporánea, y tengo pues X huecos para ciencia ficción, X para contemporánea, X para fantasía, y al final es repartir 400 entre eso. Entonces, no es que tu novela sea mala, es que quizá si tienes que evaluar tantos, al final vas a detalles tan pequeñitos como tienes que poner todo tu dinero en ese manuscrito, y es eso. Porque además, si os pasáis por nuestras mesas, os daréis cuenta que cada cubierta lleva una ilustración que está pensada al milímetro. Son meses de trabajo hasta que el libro ve la luz. Entonces, por eso nuestras publicaciones son tan, escasas, ¿no? Yo diría que... medidas. Sí, exacto. Nosotros publicamos, pero cada libro va al dedillo, con cariño, con su promoción detrás, que son horas y días de trabajo y claro, no podemos publicar pues como las grandes editoriales, en este caso. Y que a nosotros también nos duele decir que no muchas veces. Exacto, sí, exacto. Es como decir, este libro me encanta, pero es que no puedo abarcar tanto. O sea que un rechazo de verdad es mucho más complicado de lo que la gente puede llegar a creer. Sí. O sea, son horas de, sobre todo cuando en el equipo son, en este caso mi pareja y yo llevamos la editorial, son tardes, días enteros de sentarnos con un Excel, y con qué hacemos, qué no hacemos, lo podemos meter, lo podemos no meter, o sea, son de verdad que quita el sueño. Pero bueno, no todo va a ser malo, porque al igual que hay rechazo, hay aceptaciones. Eso es. ¿Qué pasa cuando aceptamos un manuscrito? ¿Qué le corresponde al autor hacer? Hemos dicho al principio que un autor, cuando quiere mandar un libro, tiene una selección de editoriales. Si me han escogido, por ejemplo, en Akane y le he mandado también a Elaya Pato, tengo que escribirle a Elaya Pato y decir, hola, mirad, he firmado contrato con otra editorial, dejad de valorar mi manuscrito o tal. Nosotros como editoriales nos vamos a alegrar muchísimo de que ese manuscrito lo haya cogido otra editorial. Exacto. No hace falta que nos deis detalles de quién es ni nada, pero ya simplemente pensad en el tiempo que empleamos en leer vuestra propuesta editorial, la podemos emplear en otra persona que todavía no ha encontrado casa. Entonces es un poco pues facilitarle también el camino a otra persona. Y además que para nosotras es muy difícil el momento de decirle a una persona, oye, mira, que sí, que nos gusta tu manuscrito, tal, que te lo aceptamos y que de repente nos digan, ay, no, es que al final he firmado con otra editorial, porque a lo mejor ya habíamos cerrado. Exacto. Y habíamos planeado cosas, ya teníamos más o menos en nuestra cabeza un calendario y demás. Exacto. Y de repente se nos cae todo y tenemos que volver a empezar. Exacto, porque es eso, tened en cuenta que cuando, al menos en el caso nuestro, de las que estamos aquí, cuando os contactamos es porque ya tenemos hasta la fecha de publicación en la que vais a salir. Entonces, todo pensado al dedillo, el mes, la fecha, todo. Entonces, si me dices, ay, es que ya hace 2 meses que firmé con otra editorial. Ya no solo estás puteando, y perdón por la expresión, pero ya no solo estás puteando a la editorial, estás puteando a otros compañeros escritores que podrían haber cogido ese hueco. Exacto.
Así que no pasa nada por un correíto o si veis que por el correo, por lo que sea, nos hacemos caso, nos escribís por redes sociales. Soy la persona tal, os mandé el manuscrito tal día, entonces nosotros os podemos buscar y podemos ver el correo vuestro y ya pues eliminarlo, pues porque por suerte vais a publicar con otra editorial. Exacto. Y ya me compraré tu libro de otra editorial. Exactamente. Luego me avisas cuando salga porque me lo quiero comprar. Exacto, exacto. De hecho, tenemos un caso muy cercano, el caso de Akane, y nosotros estuvimos durante semanas peleando por un manuscrito que finalmente vio la luz con Akane, y yo me alegré un montón, y lo primero que hice fue, en cuanto que pude, me compré el libro y encantadísima, la verdad. O sea, que por eso no os preocupéis. Sí, yo creo que al final entre nosotras como que nos robamos libros. Sí, total. Luego nos alegramos porque como, ay, mira, ha salido con ellos, yo sé que lo van a hacer muy bien y que el autor va a estar muy bien acogido y que van a trabajar muy a gusto y que va a salir todo perfecto. Eso es. Incluso ha habido veces que hemos recomendado Editoriales. Exacto, otra sí. editorial. Que a lo mejor hemos dicho, pues mira, con nosotras no, pero tu libro puede encajar en el catálogo de Akane o de Ela o de... Exacto, sí, totalmente. O sea, de autores que le hemos dicho, oye, pues mira, nosotros no publicamos contemporánea, porque Ela no publica contemporánea, pero sí sabemos que otras editoriales sí, tienen la recepción abierta, ve de cabeza a publicar con ellos, porque a mandarles tu propuesta, porque tienen más papeletas que aquí, claro. Y bueno, no sabemos si tenéis alguna duda, pero lo respondemos todo. Sí, si tenéis alguna preguntita... Sí. So big. Ahora pesa de y lo que sería de menos me. Vamos, güey. Que nos destripen la historia. Tenemos que saber todos los detalles porque tenemos que saber a lo que nos vamos a enfrentar una vez que estemos pasando filtros. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de 3 fases, ¿no? Y en el primero pues hacemos una primera criba, en el segundo ya nos empezamos a leer parte del manuscrito y en el tercero el manuscrito completo, ¿no? Si yo en la primera fase no sé de qué va tu libro, a lo mejor me puede gustar la idea, pero como no estoy 100% segura, no sé si el giro último me va a gustar. Exacto. O no sé si a lo mejor la trama está bien cogida, porque eso se ve mucho en el resumen también. Entonces es muy importante que en el resumen venga absolutamente todos los giros, todo, que lo destripes todo, todos los detalles, las relaciones entre personajes, aunque sea un resumen de 10 páginas, da igual. Exacto. Que venga todo. Exacto, una de las preguntas que nos hicieron a nosotros el otro día era de cuánto tenía que ser el resumen de yo dije, sin límite. De lo que sea. Yo sí que necesite. pongo límite. Pero también porque es un ejercicio de resumir. Yo quiero ver también cómo sois capaces de contar la historia. Es como si se la contarais a alguien que no sabe nada de la historia y queréis convencerle de que esa historia es muy guay. Pues contáis todo en plan desde el principio hasta el final. Si veis que es muy larga, pues un poco las cosas que veis más importantes. Si, por ejemplo, el personaje va, yo qué sé, se peina por la mañana, pues me hace falta que me cuentes que se peina por la mañana. Puedes decirme simplemente que va a la universidad y esas cosas. Pero sí que es importante que nos contéis pues todos los giros y sobre todo el final, que muchas propuestas dicen, no os cuento el final para que sea sorpresa. Puedes saberlo. Estaría muy bien saberlo para saber si me encaja o no. Claro, incluso nosotros mismos podemos valorar si ese final, si es un autoconclusivo, merece una segunda parte. Y entonces a lo mejor ahí se puede hablar y se puede ver si hace falta una biología o demás. O sea que es importante. Sí. En resumen, que el resumen tenga todos los giros que ocurren, que haya una pequeña presentación de los personajes. Él lo he dicho, no me destripes cada capítulo, en plan, pues el personaje se peina, se lava los dientes y se va al Mercadona a comprar porque se ha quedado sin leche. No, sería, por ejemplo, pues mira, se va a comprar y entonces ahí le pasa algo, si en el transcurso de la compra le ha pasado algo. Que sea como los actos más importantes, pero que esté todo resumido. Entendemos que no es lo mismo una novelete de 25.000 palabras que un libro de 800.000. El tema de las fichas de personajes, eso es muy importante también, para saber qué personajes nos vamos a encontrar. Eso también ayuda mucho, la verdad. A la hora de, cuando luego ya leemos el resumen con los spoilers, ponerle cara y saber quién es cada uno. Sí. Without an image. Cop. Sería más su papel en la historia. Bueno, hay de todo, ¿sí? en realidad. Eso no es obligatorio, es ya cosa del autor. En mi caso, por ejemplo, tengo una autora que sí que en su propuesta me puso imágenes de cómo se imaginaba ella a los también, personajes. Y me ponía edad,
orientación sexual, porque en ese caso pues era importante para la historia. Años, ya lo he dicho, vale, edad. Yo qué sé, si tiene hermanos o no, relaciones con los otros personajes, o me contaba pues un poquito de su personalidad. Es un poco lo que quieres transmitir con esa historia. Al final la propuesta se ve mucho de qué va la historia y todo, pero también con los pequeños detalles ves pues si tira más a una historia, no sé cómo decirlo, más alegre, más dramática. Es un poco ver todo eso. Eso ya es más personal, el tema de cómo describir a los personajes, porque a nosotros también nos llega a veces con ilustraciones de cómo son y todo eso, que ayuda mucho a la hora de imaginárselo. Pero también, pues a lo mejor no te parece importante decir la edad que tiene, pero hay gente que nos ha dicho su casa de Harry Potter, por ejemplo. O sea que a la hora de hacernos una idea de cómo son y cómo encajan en la historia, pues viene muy bien, pero que eso es siempre elección personal, tampoco es 100% necesario que se haga una ficha concreta de cada personaje, a lo mejor solo de los más importantes o lo que sea. Y que no sea una ficha de texto, sino que sea de información breve. Por ejemplo, edad, yo que sé, casa de Hogwarts, por si lo considera importante, cuál es su dios griego favorito. Ese tipo de datos que a lo mejor hacen que la historia y los personajes se sientan más cercanos, más que una ficha de nació en tal sitio, tiene tal signo y por lo tanto no sé qué, no sé cuánto. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Where is the fury in Nevada the one that? And then she on the little world and they never got out the spin door. Well, they went most push them through that as a life. It was a good sucker, I think. I mean, it's worth it though, when it was. Claro, no, it was claro. We keep counting the same many fucker. Normalmente, al menos nosotros tenemos puesto el límite de palabras. En nuestro caso, por ejemplo, son 120.000 palabras. Es el máximo que hemos estipulado de lo largo que puede ser una novela. Tenemos novelas que tienen ese tipo de longitud y las hemos publicado sin ningún tipo de problema. Y de hecho es una biología en la que ambas partes tienen esa cantidad de páginas. O sea que en nuestro caso no hay ningún problema. Sí, depende. No, tampoco. Depende un poco también de lo que se esté buscando en ese momento concreto en la editorial. Por ejemplo, nosotros en la última recepción dijimos que nos interesaba más novela que novelette, que son más cortitas. Entonces depende también un poco de lo que esté buscando en ese momento la editorial, pero en principio no tiene por qué ser, a no ser que haya un límite muy claro, no tiene por qué haber ningún problema. Claro. Sí, el costo sí, pero en principio no. Claro, se tiene en cuenta una vez ya que se hace la selección de manuscritos, si hay, yo qué sé, si publicamos 4 libros al año y 3 de ellos son de esa longitud, hay que hacer